cómo nos vamos a manejar esta Peak Week más, pero vamos a optar por un look un poco más con... Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Tanto tiempo. La verdad que no saco un video de YouTube de, bueno, hace como 3 semanas más o menos, ¿sí? Fueron semanas un poco duras con esto de la prepa, ahora yo voy a estar contando un poco cómo fue todo hasta ahora, ¿sí? Todo el transcurso entre INVA y WNF Chile. Así que nada, ya arrancamos la Peak Week, ¿sí? Así que hoy voy a contar un poco de cómo fue todo el proceso de la competición de INVA hasta la que tenemos ahora, y también voy a contar cómo nos vamos a manejar esta Peak Week, qué estamos comiendo, cómo vamos a entrenar y muchísimo más. Bien, arrancando por cómo fue todo este proceso de transición entre compe y compe, la verdad que decidimos apretar un poco más la condición. Estábamos bien, estábamos con buena condición, pero nos faltaba algo, ¿sí? Para que se den una idea, pasamos de 71,8 a 70,5, y eso que la última semana estuvimos muy estancados. La verdad que en cuanto a peso corporal, la última semana fue tristísima. Hasta no sé si decir que subimos de peso, pero fue un poco duro, la verdad. Uno estuvo haciendo un gran esfuerzo y no se reflejó en la balanza, pero no es lo que importa. El peso muchas veces puede variar por el estrés, el cansancio, la fatiga, sí, por un montón de cosas. Bien, entonces no hay que nada más mirar el peso y decir, no, la puta madre, cague todo. No, quede tranquilo. No, hay veces que el peso no refleja lo que uno está haciendo, y para eso están las visuales, ¿sí? La verdad que acá voy a dejar una comparación en pantalla. El físico mejoró un montón de compe a compe, así que nada, estamos muy contentos, muy conformes por cómo venimos. Bajamos más de 1 kilo de igual, así que estamos excelentes, muy bien, muy sólidos y dispuestos a dar pelea en WNF Chile. Con respecto a las calorías que veníamos consumiendo hasta hace poco, toda mi preparación estuve con 1500, 1600, pero este último apretón fue de 1300 calorías, ¿sí? Fue un apretón un poco duro, brusco, como que bajamos a 1460 y a la otra semana ya bajamos a 1300, ¿sí? Como que fue todo muy así, unos hachazos al cuerpo bastante fuertes, pero bueno, el cuerpo no respondió tan bien a esa bajada de calorías. Siempre que bajo calorías el peso responde muy bien, esta vez no, como que se quedó ahí, se clavó. Pero bueno, es lo que toca. Lo bueno es que las visuales se fueron viendo mucho mejor a lo largo del tiempo, así que estoy muy contento con eso. Así que aunque el peso no lo refleje, la verdad que venimos muy bien hasta ahora. Bien, pasando a lo que es toda la Peak Week. Bueno, esta semana ya competimos, así que ya arrancamos nuestro protocolo de carga, ¿sí? Para los que no saben, la Peak Week, bueno, básicamente es maximizar el fluido intracelular y minimizar el fluido extracelular. En español, sería básicamente meter la mayor cantidad de glucógeno y de agua en el músculo y minimizar la cantidad de agua en los tejidos subcutáneos, grasa, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué alimentos se priorizan? ¿Sí? En esta Peak Week, creo que nada, los carbohidratos, ¿sí? Se transforman en glucógeno y se almacenan en el músculo. Entonces tenemos que meter muchos carbohidratos, aunque la gente te diga que son malos y que te inflaman y todas esas cosas. Vos confía en mí, los carbohidratos se almacenan en el músculo, entonces son mucho mejor, te vas a sentir muchísimo mejor. Si estás haciendo un buen entrenamiento, vas a rendir mucho mejor y vas a poder aplicar más fuerza, ¿sí? Después, ¿qué otro alimento también se prioriza? Además de los carbohidratos, las grasas poli y monoinsaturadas, ¿sí? ¿Por qué estas en específico? Básicamente porque mejoran la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Esto va a hacer que nuestro cuerpo también responda mejor a esos carbohidratos, ¿sí? O sea, ya de por sí va a depender mucho de la persona cómo responden los carbos o no, pero ya con esto nos aseguramos de que vamos a tener una mejor respuesta a los carbohidratos, ¿sí? Que nuestro cuerpo lo asimile de mejor manera y poder tener mayor glucógeno muscular. Y en cuanto a la proteína, hasta se baja la proteína. Si yo en este caso estaba comiendo 130 gramos de proteína y ahora estoy en 105. ¿Por qué se baja? Básicamente porque no es lo más importante. La igual la mantenemos en 1,6. No es que la dejamos en 0. 1,6 por kilo de peso. Pero básicamente nos complica un poco la digestión.
y no nos sirve en esta etapa. La verdad que no es que estamos haciendo un entrenamiento tan agresivo en la Peak Week, que ya vamos a hablar de cómo es el entrenamiento de la Peak Week, pero no es un entrenamiento muy agresivo, o sea, es entrar bastante livianito, entre comillas, a RIR 2, con de 12 a 15 repeticiones, de 10 a 15, sí, cada uno lo va a manejar como le parezca, pero no es un entrenamiento muy intenso como para solicitar una gran cantidad de proteína, no es lo que nosotros buscamos. Bien, dicho todo esto del tema de las comidas de Peak Week, vamos a pasar a lo que es el entrenamiento, ¿sí? Más tarde voy a hablar de cómo yo voy a manejar mi Peak Week, porque hay muchas maneras de manejarla. ¿Sí? Esta semana o esta fase de carga, ¿sí? Este protocolo de carga en la semana previa a competir. Yo ahora voy a explicar después de entrenar y todo un poco cómo me voy a manejar. Pero bueno, tema de entrenamiento, ¿sí? Se maneja más o menos con la misma rutina, puede variar un poco, pero el jueves y viernes sí se cambia el entrenamiento. ¿Por qué? Básicamente para minimizar cualquier tipo de fatiga o dolor muscular, ¿sí? Porque aunque estemos en una semana bastante tranquila y todo, normalmente solemos salir del entrenamiento con algún dolor muscular y bueno, los últimos 2 o 3 días hace más un bombeo que otra cosa, ¿sí? Yo en este caso, lunes, martes y miércoles voy a hacer casi mi misma rutina. Voy a cambiar algunos ejercicios que son más demandantes, otros que menos, eso después ya lo vamos a ir viendo, pero queremos salir de la mejor manera posible, sin tanto dolor muscular y tener un buen bombeo y entrenar bien, ¿sí? Justo tuvimos la suerte de que nuestro gimnasio está cerrado, ¿sí? Justo el día lunes por el empleado de comercio, ¿sí? Por el día del empleado de comercio. La verdad que medio nos cagó un poco esto, pero bueno, nosotros vamos a ir a entrenar igual a otro gimnasio, no es lo mismo, tengo que ir con más cuidado por los pesos, ¿sí? Pueden variar un poco, ¿viste? Por los discos, la maquinaria, etcétera. Pero bueno, vamos a hacer lo que mejor podamos. Vamos a ir al Iron Gym. La verdad que nunca fui en mi vida. Tenía ganas de probarlo. Vamos a ir a entrenar de la mejor manera. Y para los que se preguntan, que siempre hablo de comidas, pero bueno, lo dejo para el último. Mi comida preentreno la pueden estar viendo en pantalla, ¿sí? Voy con nada más una comida encima, 3 litros de agua y 4 gramos de sal, ¿sí? Bastante. Para hacer las 11 de la mañana voy a full. La verdad que metí bastante agua, bastante sal, bastante comida, ¿sí? Son 100 gramos de avena con 2 tortitas de arroz, 20 gramos de crema de maní, 20 gramos de chocolate, ¿sí? Después tenemos una banana y 10 gramos de proteína, ¿sí? Nada más. No es una comida tampoco tan abundante porque bueno, ya vamos a contar un poco cómo nos vamos a manejar este protocolo de carga, pero no va a ser tan agresivo como el anterior que hicimos, ¿sí? Si nos ha dicho todo esto, nos vamos a entrenar, vamos a meterle al torso abajo.
ya terminamos de entrenar, sí, ya metimos nuestra segunda comida. No le voy a mentir, no le saqué ni foto, ni lo grabé, ni nada, porque tenía mucho hambre. La verdad que llegué y estaba desesperado que quería comer. No sé por qué me agarró tanto hambre post-entreno, porque bueno, tampoco es que el entreno haya sido tan intenso ni nada. Estuve 1 hora nada más entrenando. Muy buenas visuales igual. Supongo que si vieron el boxing se van a dar cuenta que el físico está estallado. Mejoramos mucho la condición. La verdad que estoy muy contento por ese salto que metimos. Si bien no estamos cargados todavía, te das cuenta que el físico está plano, los hombros están medio planos, pero después sacando eso, el físico está muy bien. Va a seguir mejorando el físico, lo van a ver cada día mejor. En cuanto al entreno, la verdad que no fue la gran cosa. Al ser en un gimnasio nuevo, me cuidé un poquito. Sí, la verdad que los pesos y todo varía mucho este gimnasio y como estamos a una semana de competir, prefiero hacerlo de la manera más moderada y tranquila posible. Sí, entrené medianamente intenso, pero fue más casi como un bombeo, ¿sí? Pueden ver que en algunas parece que lleva el fallo, pero es un fallo un poco forzado. Sí, me mentalizo, saco 2 o 3 más seguro. Bien, me gustaría contarles un poco sobre la Peak Week que vamos a llevar, ¿sí? A diferencia de la Peak Week de la compe pasada, vamos a optar por un método un poco más conservador, ¿sí? No vamos a ir con mucha carga encima, no vamos a comer tanto, cosa que a nivel mentalidad me la bajo un poco, pues tenía ganas de comer. Nada, pero vamos a optar por un look un poco más conservador, ¿sí? Vamos a cargar hidratos, pero vamos a intentar mantener la condición al 100%, ¿sí? ¿Por qué esto? Básicamente porque después de hacer nuestra carga y nuestra primera competencia nos dimos cuenta de que capaz no fue la mejor opción meter un front load, ¿sí? Para los que saben fue, o sea, básicamente meter mucha carga antes de la competencia, ¿sí? El día antes de la compe metí 600 gramos de hidratos o 550, ¿sí? En sí no hice un front load, que se le dice esto de cargar 2 días antes y cargar con toda. Ya venía cargando de antes, pero bueno, metimos mucho más carga, pues sentíamos que el físico no estaba al 100% y no fue lo mejor, ¿sí? No tuvimos ese mejor look, ¿sí? O sea, podríamos haber sacado un poco un mejor look, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que vamos a intentar ahora. Vamos a probar con un look un poco más conservador, no con tanta carga. Vamos a ver cómo responde el físico al agua y la sal, ¿sí? Si ya con eso ya estamos bien. Vamos a subir bastante la sal, el agua, ¿sí? Y además vamos a subir la comida, pero no vamos a pasar a comer 600 gramos de hidratos ni nada de eso, ¿sí? Probablemente nos mantengamos 4 días en 300 gramos de hidratos, lo cual está excelente, ¿sí? Es muy buena comida y nos vamos a mantener con eso durante 4 días. Supongo que el viernes vamos a bajar los hidratos y ya el día de la competencia capaz iremos comiendo un poquito más, pero vamos a optar por un look un poco más conservador y con mejor condición, ¿sí? No vamos a optar tanto por meter comida, que la verdad que la cantidad de comida que metí fue insana. Metí creo que 4 días de 500 gramos de hidratos. Fueron, o sea, como que el físico se seguía viendo descargado y empezó a meter y eso como que nos jugó un poquito en contra. Así que vamos a optar por un look un poco más conservador para esta competencia. Mis macros actuales, no sé si los dije, pero estamos en 300 gramos de hidratos, ¿sí? 55 gramos de grasa y 105 gramos de proteína, lo cual es bajísimo. Como ya expliqué antes, no es lo que nos interesa ahora, ¿sí? Y ya expliqué las prioridades de todo, así que no lo voy a volver a repetir, ¿sí? Acá en pantalla le voy a dejar la foto de las comidas. Así que nada, ese es un poco un vistazo de cómo hace esta Peak Week, cómo fue la anterior, que no lo expliqué mucho. Y bueno, sensaciones, cómo tuvo la prep y todo. La verdad que bueno, ya se terminó este sufrimiento con 1300 calorías. Bah, se terminó, entre comillas. Hasta ahora, hasta la competencia, después vamos a volver a esas 1300, sí que son duras. La verdad que la cabeza empieza a jugar mucho en contra. Últimamente estuve como
No voy a decir que estuve negativo, pero como que ya quería que se termine la preparación. La verdad que estaba medio como cansado mentalmente, muy roto los huevos. La verdad que no, sentía como que no aguantaba mucho más tiempo, pero nada, ya nos mentalizamos, ya estamos bien, ya estamos frescos, vamos a seguir peleando y vamos a dar pelea en WNF Chile, ¿sí? Ya voy a estar documentando un poco más sobre la comp y todo. Supongo que mañana voy a hablar un poco más sobre la competencia y qué nos depara, ¿sí? Así ya me divido un poco los temas y no hablo todo en un video y después los otros son entrenamiento y nada más, ¿sí? Así que nada, esto sería todo por este video, ¿sí? Mañana estén atentos, video nuevo en mi canal y vamos con todo nomás. Nos vemos.